Somos estudiantes de la licenciatura en Enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y hoy les hablaremos sobre el sistema digestivo. El cuerpo humano es una máquina impecable. Para que funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos sincronizan sus movimientos a la perfección. Organizados en sistemas, el aparato digestivo es un sistema transformador. Descompone los alimentos para obtener los nutrientes y sean absorbidos por nuestro organismo. Ese es nuestro combustible, un proceso que comienza con cada alimento. Para observar y comprender la importancia del sistema digestivo, hay que definirlo, ya que el aparato digestivo puede considerarse como un tubo largo y continuo, que se prolonga con una entrada o boca y con una salida o ano, con áreas especializadas y con información directa procedente de los órganos asociados. Todos los alimentos que existen en nuestra vida diaria y naturaleza contienen sustancias químicas muy complejas. Para poderlas aprovechar, necesitamos transformarlas en algo que nos sirva. En eso consiste la digestión. El sistema digestivo se encuentra conformado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado e intestino grueso, y además por glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. La faringe es la segunda porción del tubo digestivo. Es un conducto musculomembranoso situado por adelante de la columna cervical y por detrás de las fosas nasales, de la cavidad bucal y de la laringe. Se extiende desde la base del cráneo al borde inferior de la sexta vértebra cervical. Fisiológicamente sirve tanto para el paso del bolo alimenticio como del aire durante la respiración. Mide de 13 a 14 centímetros de longitud. El esófago es un conducto musculomembranoso, continuación de la faringe, que termina en el estómago. Se halla dirigido verticalmente y desciende por la parte inferior del cuello. Atraviesa el diafragma, llegando a la parte superior de la cavidad abdominal y desemboca en el estómago. El esófago mide unos 25 centímetros de longitud. Durante la digestión del alimento se produce un movimiento que no permite la obstrucción de algún punto del trayecto. Para ello, los órganos del aparato digestivo realizan movimientos llamados movimientos peristálticos, que son contracciones y relajaciones de las paredes musculares, movimientos involuntarios. Esto quiere decir que se producen sin que nos demos cuenta. El estómago es la cuarta porción del tubo digestivo y está comprendida entre el esófago y el duodeno, con una capacidad de almacenamiento entre los 1000 y 1500 centímetros cúbicos, para después pasar al intestino delgado, donde el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes que necesita para vivir. El intestino delgado es la porción del tubo digestivo comprendida entre la válvula pilórica y la válvula ileocecal. Tiene una longitud de 7 metros. De esta manera absorbe la mayoría de nutrientes. Todas aquellas sustancias del alimento que no fueron absorbidas en el intestino delgado llegan a la próxima estación, el intestino grueso. El intestino grueso es la porción terminal del tubo digestivo y se une al intestino delgado por medio de la válvula ileocecal. El intestino grueso se encuentra conformado por medio del ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon iliopélvico, que se continúa con el recto, que a su vez termina en el ano. El intestino grueso se encarga de absorber toda agua que haya quedado en el quilo. En su interior se encuentra un conjunto de bacterias que forman la flora bacteriana. Se encargan de la fermentación de hidratos de carbono, intervienen en la síntesis de vitaminas, tienen funciones defensivas y absorción de distintos minerales.
El páncreas es una glándula mixta de secreción interna y externa. Por la función exócrina es fundamental en el proceso de la digestión, ya que origina el jugo pancreático, una secreción de enzimas que es vertido a la segunda porción del duodeno por medio del conducto de Wilson para ayudar a la absorción de proteínas, de grasas y carbohidratos. De esta manera podríamos inferir que fisiológicamente la función principal del sistema digestivo es proporcionar al organismo agua, electrolitos y sustancias nutritivas en forma continua. Para ello, los alimentos deben ser transportados a lo largo del tubo digestivo a una velocidad que permita la digestión y la absorción. Hablando de las glándulas anexas que ayudan al desarrollo de la digestión de alimentos, se encuentran las glándulas salivales, que se encuentran colocadas fuera de la mucosa y se comunican con la cavidad bucal por medio de los canales excretores. Son un número de 3 por cada lado: parótida, submaxilar y sublingual. Cumplen la función defensiva, gustativa y digestiva. La función digestiva consiste en producir saliva, que humedece los alimentos para ayudar en el proceso de la masticación y deglución. El hígado es una glándula mixta, cuya secreción externa, la bilis, se invierte en la segunda porción del duodeno. El hígado está colocado inmediatamente por debajo del diafragma y por encima del estómago y de las asas del intestino delgado. Tiene un peso aproximado de 1500 gramos y es de color rojo oscuro. La vesícula biliar es un recipiente membranoso situado en la fosa cística debajo del hígado. Tiene una longitud de 10 centímetros y una anchura cuyo promedio puede variar de 3 a 4 centímetros. Esta almacena y concentra la bilis producida por el hígado. La bilis es liberada de la vesícula biliar en respuesta al alimento, especialmente a las grasas, que se encuentran en el intestino delgado, ya que origina el jugo pancreático, una secreción de enzimas que es vertido a la segunda porción del duodeno por medio del conducto de Wilson para ayudar a la absorción de proteínas, de grasas y carbohidratos. De esta manera podríamos inferir que fisiológicamente la función principal del sistema digestivo es proporcionar al organismo agua, electrolitos y sustancias nutritivas en forma continua. Para ello, los alimentos deben ser transportados a lo largo del tubo digestivo a una velocidad que permita la digestión y la absorción. El tubo digestivo está formado por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, el recto y el ano. Está encargado del proceso de la digestión. Está constituido por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. La mucosa es donde se absorben los alimentos, recubrida por células epiteliales, lámina propia muscular de la mucosa. La submucosa es una matriz de tejido conectivo que contiene el plexo submucoso y es encargado de mantener el funcionamiento de la pared intestinal. La muscular externa contiene una capa gruesa circular, la cual mezcla el bolo alimenticio en el intestino, y una capa longitudinal delgada que recorta el tubo. La serosa está cubierta por peritoneo, que es epitelio plano simple. La motilidad es la acción fisiológica del aparato digestivo encargada de desplazar el contenido de la boca hacia el ano. Esto ocurre por un proceso de peristaltismo. Cuando el alimento entra al esófago, el músculo liso se estira, iniciando una onda peristáltica. Esta avanza a lo largo del órgano e impulsa el alimento. Cuando la onda llega al final del esófago, el músculo liso de la abertura gástrica se relaja y el alimento entra al estómago. Cuando no hay onda peristáltica que recorre el esófago, se mantiene
cierta contracción y se mantiene cerrada, previniendo el reflujo del contenido gástrico al esófago. Cuando el alimento entra al estómago, responde con una onda peristática. La onda llega al extremo inferior del estómago, al antro, aumenta la fuerza y mezcla el alimento. También introduce cierto alimento al extremo distal del estómago y el principio del duodeno, llamado esfínter pilórico, y se relaja, pero esto cuando no hay alimento en el estómago. Conforme avanza la onda, pequeña cantidad de material llega al duodeno. En el intestino delgado, la mezcla en forma de quimo continúa el recorrido manteniendo contracciones del músculo liso, y el quimo es impulsado en todo el intestino delgado. En el intestino grueso la contracción es lenta, a comparación de en el intestino delgado. El alimento tarda un día en recorrer completamente. Una vez al día, por lo general, en una comida, se produce un movimiento en masa, que es una contracción potente que inicia la defecación. La apendicitis es una inflamación del apéndice que puede ocurrir por la obstrucción con materia fecal, torsión del órgano o de los vasos que irrigan, o sin razón evidente. Se manifiesta frecuentemente con dolor en la región hipogástrica o periumbilical, fiebre, anorexia, náuseas y vómito. La colecititis es la inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar. Por lo general es resultado de un cálculo biliar. Se manifiesta con dolor en el hipocondrio derecho, generalmente por una comida rica en grasa, cólico, náusea, vómito, escalofrío, febrícula e ictericia. La enfermedad de Hirschsprung es la afección del intestino grueso que produce dificultades para defecar. La colitis ulcerosa es la enfermedad inflamatoria del recto y el colon que afecta toda la capa mucosa del intestino grueso. Se manifiesta por diarrea sanguinolenta, fiebre, pérdida de peso y heces fétidas. Hormonas del aparato digestivo. Las principales hormonas que se encuentran en el aparato digestivo son las siguientes. El estómago como órgano produce gastrina, que es una secreción de ácido gástrico por las células parietales. Como segunda hormona produce grelina. Esta hormona estimula el apetito, la secreción de somatotropina de la adenohipófisis. Como tercera hormona produce neuropéptidos, que incrementa la ingesta de alimentos y disminuye la actividad física. Como cuarta hormona produce somatostofina, que suprime la liberación de gastrina, colecistocinina y más hormonas importantes en la digestión. El segundo órgano productor de hormonas es el páncreas, que como primera hormona produce insulina. Esta disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Como segunda hormona produce glucagón, que incrementa los niveles de glucosa en la sangre. Como tercera hormona produce somatostatina, que inhibe la liberación de insulina y de glucagón. Como cuarta hormona produce polipéptido pancreático, que autorregula la función secretora pancreática. El tercer órgano productor de hormonas es el riñón, que produce renina. Esta activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. La segunda hormona que produce es eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos. La tercera hormona que produce es calcitrol, que incrementa la absorción de calcio y fosfato en el aparato digestivo. La cuarta hormona que produce es trombopoyetina, que estimula la producción de plaquetas. La quinta hormona que produce es histamina. Esta estimula la secreción de ácido gástrico. La sexta hormona que produce es endotelina, que
que produce la contracción del músculo liso estomacal del duodeno. Este produce secretina, que segrega bicarbonato desde el hígado, páncreas y glándulas de Brunner duodenales. La segunda hormona que produce es colecistoquinina, que su función consiste en la liberación de enzimas digestivas desde el páncreas. El quinto órgano productor de hormonas es el hígado, que como primera hormona produce el factor de crecimiento insulínico. Se produce efectos reguladores similares a la insulina que modulan el crecimiento celular y el crecimiento corporal. Como segunda hormona producen angiotensinógeno y angiotensina. Se produce vasoconstricción. Como tercera hormona produce trombopoyetina, que estimula la producción de plaquetas. Fisiopatologías del aparato digestivo. Existen muchos trastornos del aparato digestivo, entre los que se encuentran los siguientes. 1. Anorexia. La anorexia se define como la pérdida de hambre o del deseo del alimento. A menudo ocurre como síntoma junto a otras alteraciones gastrointestinales. 2. Náuseas. Es una sensación subjetiva desagradable que a menudo precede al vómito. Se debe a la distensión de cualquier parte del tubo digestivo, pero también puede estimularse en centros cerebrales superiores. 3. Vómito. Es el vaciamiento rápido del contenido gástrico por el esófago y hacia la boca se refiere como vómito. 4. Diarrea. Es el aumento del contenido líquido y la frecuencia de las evacuaciones intestinales. 5. Estreñimiento. Se define como la defecación de escasa cantidad, difícil e infrecuente. 6. Peritonitis. Es la inflamación del peritoneo, una membrana que recubre la cavidad abdominal. 7. Úlcera péptica. Se refiere a una erosión de la capa mucosa en cualquier parte del tubo digestivo. 8. Enfermedad intestinal inflamatoria. Es una enfermedad autoinmunitaria de causa desconocida con activación extensa de citocinas proinflamatorias que contribuyen a la cicatrización e inflamación del tejido. 9. Enfermedad de Crohn, también conocida como enteritis regional, es una enfermedad inflamatoria del intestino caracterizada por la inflamación de todas las capas del tubo digestivo. La digestión es el proceso de transformación de los nutrientes previamente ingeridos en sustancias más sencillas y fáciles de absorber. El alimento ingerido y procesado se emplea para obtener energía y generar y reparar tejidos. El procesamiento de los alimentos en el tubo digestivo o digestión comprende una serie de etapas. La digestión comienza en la boca, con la masticación, la cual no solo disgrega los alimentos en pequeñas partículas mezclándolas con la saliva y enzimas, sino también actúa enviando un mensaje señalizador al organismo para que se prepare para comenzar el proceso digestivo. La saliva, segregada por las glándulas salivales, se mezcla con el alimento facilitando la masticación. La saliva, además, contiene enzimas que comienzan la degradación del almidón y de las grasas. El esófago es un conducto o músculo membranoso de aproximadamente 30 a 35 centímetros de longitud que recoge el bolo alimenticio tras la fase bucofaríngea de la deglución. En la parte superior del esófago, entre la faringe y el esófago, está el esfínter faringoesogáfico, que permanece cerrado entre deglución y deglución, impidiendo que el aire entre en el esófago durante la inspiración. El esófago conecta la boca con el estómago y envía el alimento triturado y mezclado con la saliva al estómago. El esófago es la porción del tubo digestivo que establece la conexión entre el mundo externo y el tracto digestivo. El estómago se comunica con el esófago a través de un esfínter llamado cardias y con el duodeno a través del píloro. En el estómago existen diferentes tipos de células que participan en la secreción del jugo gástrico.
El jugo gástrico es el responsable de la primera degradación que van a sufrir los nutrientes incluidos en el bolo alimenticio. La parte de la digestión que se realiza en el estómago se denomina fase gástrica de la digestión. El estómago es el primer lugar donde las proteínas se degradan en pequeños péptidos. El fundus y el cuerpo son partes del estómago donde se almacena el alimento antes de que sea enviado al intestino. Cuando el alimento alcanza esta zona, la mucosa que tapiza la superficie del fundus produce ácido clorhídrico, generando un medio ácido fundamental para destruir las toxinas y bacterias del alimento, como también para iniciar la degradación de las proteínas. El antro, la parte inferior del estómago, contiene un mecanismo sensor denominado gastrina, para regular el nivel de ácido producido en el cuerpo del estómago, y es el lugar donde la amplitud de las contracciones del estómago son mayores para dividir el bolo alimenticio en pequeñas porciones que puedan atravesar el píloro. El antro controla también el vaciado del estómago en el intestino a través del esfínter pilórico. De esta manera, el alimento es enviado al intestino de manera controlada. La mezcla alimento-enzimas que abandona el estómago se denomina quimo. El movimiento del quimo a través del píloro estimula al intestino a liberar las hormonas secretina y colecistoquinina, que envían una señal al páncreas para liberar el jugo pancreático en el interior del lumen del duodeno, el primer segmento del intestino delgado. En el intestino delgado tiene lugar la verdadera digestión de los alimentos en componentes elementales aptos para su absorción, y para ello es fundamental la participación de la bilis, el jugo pancreático, que contiene la amilasa, lipasa y tripsina, y el propio jugo intestinal secretado por las células intestinales. El intestino delgado se extiende desde el estómago hasta el colon. Está específicamente diseñado para la absorción de la mayoría de los nutrientes. Está constituido por 3 tramos: duodeno, yeyuno e ilion. En el duodeno desemboca el colédoco, a través del cual el duodeno recibe la bilis procedente del hígado, y el conducto pancreático, a través del cual recibe el jugo pancreático. En el yeyuno, el lugar donde se absorbe la mayoría de los nutrientes, los aminoácidos y la mayoría de vitaminas y minerales, el proceso de absorción que utiliza el yeyuno se denomina absorción activa, ya que el organismo utiliza energía para seleccionar con exactitud los nutrientes que necesita. Estos nutrientes son transportados mediante canales o transportadores proteicos a través de las paredes celulares del yeyuno, y así se incorporan a la vena porta, la cual los transporta al hígado. El organismo utiliza la bilis como detergente para disolver las grasas. La bilis se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se libera en el duodeno después de cada comida a través del colédoco. El ilion es la porción final del intestino delgado, que se comunica con el intestino grueso o colon a través de la válvula ileocecal. El ilion es el responsable de completar la digestión de los nutrientes y de reabsorción de las sales biliares que han ayudado a la solubilidad de las grasas. Cantidades del 3 al 5% de las proteínas ingeridas escapan a la digestión y continúan en el intestino grueso. El intestino grueso no está diseñado para intensificar la absorción, sino que está especializado para conservar el sodio y el agua que escapan a la absorción en el intestino delgado. Aunque solo transporta 1 litro de fluido por día, el intestino grueso mide de 1.5 metros, incluyendo los segmentos finales, colon y recto. Dado que la mayor parte de la digestión y absorción se realiza en el intestino delgado, el alimento que alcanza el intestino grueso es principalmente fibra. El alimento residual se mantiene en el intestino grueso, excedente a cualquier otro en la digestión. Pasa de 6 a 72 horas en el intestino grueso antes de la eliminación final de los residuos no absorbidos por defecación. Una razón para explicar por qué el alimento permanece tanto tiempo en esta porción del intestino es que el intestino grueso es capaz de generar nutrientes del alimento. El alimento que se alcanza en el intestino grueso, fibra en su mayor parte, se somete a un ecosistema bacteriano que puede fermentar esta fibra y producir nutrientes para las células del colon. La parte de la fibra que no se fermenta proporciona volumen para la excreción de la masa fecal. Finalmente, el recto y el ano permiten la controlada eliminación de las heces. En este proceso interviene el páncreas. El páncreas puede considerarse como una fábrica de proteínas, ya que produce y secreta muchos de las enzimas necesarias para la digestión, incluyendo aquellas que digieren las propias proteínas, las grasas y los carbohidratos. El páncreas libera estas enzimas en el jugo pancreático, jugo que está enriquecido con bicarbonato necesario para neutralizar la acidez del quimo, que proviene del estómago. Más de 1 litro de jugo pancreático se produce cada día en respuesta a señales procedentes del propio alimento ingerido. El jugo pancreático está compuesto de agua y bicarbonato, amilasa pancreática que digiere los hidratos de carbono,
lipasa pancreática, que digiere los lípidos, y tripsina, que digiere las proteínas. Interviene igualmente el hígado. Posee un poderoso sistema de desintoxicación mediante el cual los fármacos, xenobióticos y las toxinas son convertidos en moléculas fácilmente desechables por el riñón en orina o por el intestino en heces. Cada día el hígado secreta unos 500 mililitros de ácido biliares que se utilizan en la disolución y digestión de las grasas. Por último, participa la vesícula biliar. La vesícula biliar es el lugar de almacenamiento de los ácidos biliares producidos en el hígado. Después de ingerir el alimento, la vesícula biliar está señalizada para liberar su contenido en el duodeno y yeyuno, donde se encuentran disponibles para la digestión de las grasas.